Continuamos hablando de fórmulas de suma y diferencia para funciones trigonométricas, así que veamos ejemplos. Aquí nos dice, si seno de alfa es 3/5, alfa un ángulo que termina en el primer cuadrante, seno de beta igual a negativo 5/13 y beta es un ángulo que termina en el tercer cuadrante, determine los valores exactos de coseno de alfa más beta, seno de alfa más beta y tangente de alfa más beta. Bueno, analicemos esto un momento. Aquí nos dice seno de alfa es igual a 3/5 y alfa es un ángulo que termina en el primer cuadrante. Así que hicimos un dibujito por acá. Un ángulo que termina en el primer cuadrante y vamos a llamarle a este ángulo aquí alfa. Y nos dice que seno de alfa es 3/5 y seno es opuesto sobre hipotenusa, así que el opuesto a alfa tiene que ser 3, el adyacente, la hipotenusa tiene que ser 5 y nos falta el lado adyacente al ángulo alfa. Pero por Pitágoras tenemos un triángulo rectángulo aquí. Por Pitágoras podemos decir que x al cuadrado, vamos a llamarle esto x al cuadrado más 3 al cuadrado tiene que ser 5 al cuadrado, o sea que x cuadrado más 9 tiene que ser 25. 25 menos 9 son 16, quiere decir que x cuadrado es 16, por lo tanto x es positivo o negativo 4. Como estamos en el primer cuadrante, es el lado positivo del eje x, entonces x es positivo 4. Y, entre otras cosas, coseno de alfa es adyacente, que acabamos de encontrar que es 4, sobre hipotenusa, que es 5. Y guardamos esto por aquí. Coseno de alfa es 4/5, sabemos que seno de alfa es 3/5. Y buscamos coseno de alfa a partir de seno de alfa, porque sabemos que vamos a necesitar para coseno de alfa más beta y seno de alfa más beta, son combinaciones de senos y cosenos de alfa y beta. Así que tenemos seno de alfa, tenemos coseno de alfa, vamos con beta. Beta nos dice seno de beta, con relación a beta, sabemos que seno de beta es negativo 5/13 y que beta es un ángulo que termina en el tercer cuadrante. Así que vamos al tercer cuadrante, dibujamos aquí un ángulo, vamos a llamarle a este beta, el ángulo de referencia, y sabemos que seno de beta es negativo 5/13. El denominador es la hipotenusa, la medida de la hipotenusa es distancia, así que esa siempre va a ser positiva. Aquí ponemos el 13 y el lado opuesto, fíjense que es la parte negativa del eje Y, va a ser negativo 5. Y nos falta este lado adyacente al ángulo beta. Observen que como está en la parte negativa del eje X, esta X va a ser negativa, ¿verdad? Debe ser negativa. Por Pitágoras nuevamente sacamos que x cuadrado más negativo 5 al cuadrado tiene que ser 13 al cuadrado. 13 al cuadrado es 169. Negativo 5 al cuadrado es 25. 169 menos 25 es 144. O sea que x cuadrado es 144. X tiene que ser entonces más o menos raíz cuadrada de 144, que sabemos que es más o menos 12. Como hablamos hace un momento, sabemos que este largo, por estar en la parte negativa del eje X, entonces es negativo 12. Y coseno de beta, entre otras cosas, coseno de beta es adyacente, que es negativo 12, sobre hipotenusa, que es 13. Y vamos a la fórmula entonces de coseno de alfa más beta. Ya podemos proceder a calcular. Sabemos que coseno de alfa más beta es coseno del primero por coseno del segundo menos seno del primero por seno del segundo. Coseno de alfa encontramos que eran 4/5, lo sustituimos aquí. Coseno de beta encontramos que era negativo 12 sobre 13, lo sustituimos aquí. Menos seno de alfa, que nos lo dieron, 3/5. Seno de beta también nos lo dieron, que es negativo 5 sobre 13. 5 por 13 son 65. 4 por negativo 12 son negativo 48 y 3 por negativo 5 son negativo 15, pero teníamos un negativo acá al frente, así que sería más 15. Y tenemos entonces menos 48 más 15 es negativo 33. Aquí está el negativo 33 sobre el denominador común, que es 65. O sea que coseno de alfa más beta, dado que seno de alfa es 3/5 en el primer cuadrante, seno de beta es negativo 5/13 en el tercer cuadrante, calculamos que seno de alfa más beta tiene que ser negativo 33/65.
Vamos con seno de alfa más beta. Seno de alfa más beta es seno de alfa por coseno de beta más seno de beta por coseno de alfa. Ya tenemos todos estos valores. Seno de alfa nos lo dieron, 3/5. Coseno de beta lo encontramos, negativo 12/13. Y aquí más, seno de beta nos lo dieron, negativo 5/13. Y coseno de alfa encontramos que era 4/5. Así que sustituimos y nos queda aquí 3 por 12 son 36, negativo 36, 5 por 4 20, menos 20, negativo 36 menos 20 serían negativo 56 sobre 65. Aquí, por ejemplo, no nos están preguntando en qué cuadrante termina alfa más beta, pero fíjense que coseno de alfa más beta es negativo y seno de alfa más beta es negativo. O sea que no podemos estar ni en el primer cuadrante donde todas las funciones son positivas, tampoco podemos estar en el segundo cuadrante donde seno es positivo, tampoco podemos estar en el cuarto cuadrante donde coseno es positivo. Tenemos que estar en el tercer cuadrante. En el tercer cuadrante, tangente es positivo. Y eso, de hecho, nos falta conseguir aquí tangente de alfa más beta. Podemos utilizar la fórmula de tangente de alfa más beta, es tangente de alfa más tangente de beta sobre 1 menos tangente de alfa por tangente beta. No calculamos tangente de alfa ni tangente de beta aquí, lo podemos hacer. Tangente de alfa, recuerden que aquí x es 4, tangente es opuesto 3 sobre adyacente 4, o sea que tangente de alfa sería 3/4 y tangente de beta sería opuesto 5 sobre negativo 5 sobre adyacente negativo 12, que los negativos se cancelan y nos queda 5 sobre 12avos y podemos sustituir eso acá. O ya una vez encontramos los valores de seno de alfa más beta y coseno de alfa más beta, podemos sustituir eso directamente y nos quedaría entonces 56/33avos como tangente de alfa más beta. Acá nos dice, si seno de alfa es 0.23, alfa un ángulo que termina en el segundo cuadrante, coseno de beta es igual a negativo 0.75 y beta también es un ángulo que termina en el segundo cuadrante. Determine los valores exactos de, igual que en el ejemplo anterior, coseno de alfa más beta, seno de alfa más beta y tangente de alfa más beta. Podemos ver aquí, o podemos decir aquí, la seno de alfa igual a 0.23. 0.23 es lo mismo que 0.23 sobre 1. Así que dibujamos a alfa en el segundo cuadrante y sabemos que seno es opuesto sobre hipotenusa, así que tenemos por aquí 0.23 entre 1 e igual que hicimos en el ejemplo anterior, buscamos entonces a través del teorema de Pitágoras o utilizando el teorema de Pitágoras el valor correspondiente de x. La x al cuadrado más 0.23 al cuadrado tiene que ser 1 al cuadrado. Y nos queda por acá que x tiene que ser la raíz negativa de esa diferencia. Recuerden que x está en el lado negativo del eje x, así que va a ser negativo. Y tenemos x igual a negativo 0.97 y coseno de alfa entonces es adyacente negativo 0.97 entre 1, o sea, negativo 0.97. Hacemos lo mismo con beta. Beta nos dicen que también está en el segundo cuadrante y que coseno de beta es negativo 0.75 o negativo 0.75 entre 1 y buscamos entonces el lado opuesto a beta. ¿Cuánto es? Adyacente negativo 0.75, hipotenusa 1. Y por Pitágoras nos queda que y tiene que ser 0.66 y seno de beta entonces estoy enfatizando aquí el signo positivo, estamos en el segundo cuadrante, 0.66 entre 1. ¿Sí? Y ahora es cuestión de sustituir en las fórmulas que deben recordarlas, deben ir aprendiéndoselas y la mejor forma de aprendérselas es practicando los ejercicios. Coseno de alfa más beta es coseno de alfa por coseno de beta menos seno de alfa seno de beta y sustituimos los valores correspondientes. Coseno de alfa encontramos que era negativo 0.97, coseno de beta nos dijeron que era negativo 0.75, seno de alfa nos dijeron que era 0.23, seno de beta encontramos que era 0.66. Así que multiplicamos y restamos y nos queda a 4 lugares decimales que coseno de alfa más beta es 0.5757. Lo mismo hacemos con seno de alfa más beta.
y nos queda negativo 0.8127, y ya que hicimos el trabajo de encontrar a seno y coseno de alfa más beta, tangente de alfa más beta es el recíproco, el cociente de ellos dos, y nos queda aproximadamente negativo 1.41. De nuevo, acá nos piden verificar identidades y acá nos dicen verifique que coseno de alfa menos beta por coseno de alfa más beta es igual a coseno cuadrado de alfa menos seno cuadrado de beta. De nuevo, uno escoge en qué lado de la ecuación o de la identidad comienza a trabajar. En este caso, empezamos a trabajar en la mano izquierda, en el lado izquierdo de la ecuación, que nos dice que es coseno de alfa menos beta por coseno de alfa más beta, porque ahí aplicamos directamente lo que es coseno de la diferencia y coseno de la suma, y vemos como primer paso, y vemos que nos lleva ahí. Coseno de alfa menos beta es el producto de coseno de alfa y coseno de beta más seno de alfa por seno de beta. Coseno de alfa más beta es el producto de coseno de alfa con coseno de beta menos seno de alfa, seno de beta. Y como ven aquí, entonces nos queda una diferencia de cuadrados entre coseno de alfa, coseno de beta y seno de alfa, seno de beta. O sea que el resultado de multiplicar, expandir esto aquí, nos queda coseno de alfa por coseno de beta al cuadrado menos seno de alfa por seno de beta al cuadrado. ¿Claro? Expandiendo aquí tenemos coseno cuadrado de alfa por coseno cuadrado de beta menos seno cuadrado de alfa por seno cuadrado de beta. Le damos un vistazo a dónde queremos llegar. Miren que queremos llegar a coseno cuadrado de alfa menos seno cuadrado de beta. Estamos aquí por aquí tengo un coseno cuadrado de alfa. Pero ese coseno cuadrado de alfa está acompañado de un coseno cuadrado de beta. Así que ese coseno cuadrado de beta, por la identidad pitagórica, yo lo voy a convertir en 1 menos seno cuadrado de beta. ¿Sí? Lo demás lo dejo quieto. Y distribuimos entonces aquí, nos queda coseno cuadrado de alfa menos coseno cuadrado de alfa por seno cuadrado de beta menos el seno cuadrado de alfa, seno cuadrado de beta que teníamos ahí ya. Y vemos que ya tengo aquí el coseno cuadrado de alfa que estamos buscando. Nos falta un menos seno cuadrado de beta, y lo tengo por aquí, también lo tengo acá. Así que factorizo el seno cuadrado de beta, y me queda en la primera, me queda coseno cuadrado de alfa, y acá me queda seno cuadrado de alfa, ¿verdad? Menos que lo factorizo, entonces acá me queda más. Pero sabemos que coseno cuadrado de alfa más seno cuadrado de alfa por el teorema de Pitágoras que hemos estado utilizando repetidamente es 1. Así que tenemos coseno cuadrado de alfa menos seno cuadrado de beta por 1, que es coseno cuadrado de alfa menos seno cuadrado de beta, exactamente el lugar al que queríamos llegar. Acá tenemos seno de alfa más beta sobre seno de alfa por seno de beta es igual a 1 sobre tangente de alfa sobre 1 más tangente de beta. Eso es lo que queremos demostrar. De nuevo, usted escoge si empieza por el lado derecho de la ecuación o si empieza por el lado izquierdo de la ecuación. En este caso, escogimos comenzar por el lado derecho. 1 sobre tangente de alfa sobre 1 más 1 sobre tangente de beta. Lo primero que hicimos entonces es cambiar tangentes a senos sobre cosenos, o sea que tenemos 1 sobre seno de alfa sobre coseno de alfa más 1 sobre seno de beta sobre coseno de beta. Y dividir por una fracción es lo mismo que multiplicar por su recíproco, así que tenemos aquí coseno de alfa sobre seno de alfa más coseno de beta sobre seno de beta. Buscando mínimo común denominador, seno de alfa por seno de beta, que de hecho es lo que tenemos acá al lado izquierdo, así que vamos por buen camino. Nos queda seno de alfa por seno de beta en el denominador, y en el numerador aquí tendríamos coseno de alfa por seno de beta, coseno de alfa por seno de beta, más seno de alfa por coseno de beta. Pero seno de beta coseno de alfa más seno de alfa coseno de beta, o si quieren seno del primero por coseno del segundo más seno del segundo por coseno del primero, es seno del primero más el segundo, que es seno de beta más alfa, y beta más alfa es lo mismo que alfa más beta, o sea que tenemos seno de alfa más beta sobre seno de alfa por seno de beta, que es exactamente el lado izquierdo al que queríamos llegar. Acá nos dicen, exprese
coseno de coseno inverso de x más seno inverso de y como una expresión algebraica en x y y. O sea que nos están pidiendo que esto que está aquí, coseno de coseno inverso de x más seno inverso de y, que es una expresión trigonométrica y trigonométrica inversa, le expresemos como una expresión algebraica en las variables x y y que aparecen ahí. Coseno inverso de x, recuerden que es un ángulo, y seno inverso de y también es un ángulo. Si quieren, vamos a llamarle a coseno inverso de x, vamos a llamarle alfa, y a seno inverso de y vamos a llamarle beta. Dos cosas. Primero, si alfa es coseno inverso de x, entonces coseno de alfa tiene que ser x. Y si beta es seno inverso de y, entonces seno de beta tiene que ser y. Eso es lo primero. Coseno de alfa igual a x, coseno de alfa igual a x y seno de beta igual a y, seno de beta igual a y. Y de nuevo acá, si coseno de inversa de x es alfa y seno inverso de y es beta, lo que estamos buscando realmente es coseno de alfa más beta. Coseno de alfa más beta. Coseno de alfa más beta, sabemos por la fórmula que es coseno de alfa por coseno de beta menos seno de alfa seno de beta. Y ya tenemos aquí cuánto es coseno de alfa y cuánto es seno de beta. Nos falta encontrar cuánto es seno de beta y cuánto es coseno de alfa. Ahora, si coseno de alfa es x, sabemos que seno cuadrado más seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa es 1. Quiere decir que seno de alfa es raíz cuadrada de 1 menos coseno cuadrado de alfa, pero coseno cuadrado de alfa es x, coseno de alfa es x, así que coseno cuadrado de alfa es x al cuadrado y nos queda aquí que seno de alfa tiene que ser raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado. Lo mismo con beta, seno de beta es y, coseno cuadrado de beta más seno cuadrado de beta es 1, por lo que coseno de beta es raíz cuadrada de 1 menos seno cuadrado de beta, y esto es entonces raíz cuadrada de 1 menos y al cuadrado. Y ahora sustituimos. Coseno de alfa más beta, encontramos que era coseno de alfa por coseno de beta menos seno de alfa por seno de beta. Y tenemos aquí coseno de alfa es x, coseno de beta encontramos que era 1 menos y cuadrado. Seno de alfa, ¿dónde está? Seno de alfa por aquí es raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado. Y seno de beta es y. Y ahí tenemos coseno de coseno inverso de x más seno inverso de y es x por raíz cuadrada de 1 menos y cuadrado menos raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado por y. Esto que tenemos aquí es una suma de ángulos y por eso utilizamos la fórmula de suma de ángulos.